Hola, hola, ¿cómo estás? Si estás aquí porque estás interesado en la continuación de mi historia, pues te quiero decir que te he traído una parte difícil en mi vida, pero bastante crucial, algo que me llevó a una nueva etapa. Te invito a que vayas a mi canal y reproduzcas los 3 primeros videos para que puedas comprender el hilo de esta historia. Por si no me conoces, mi nombre es María Fernanda y quiero darte nuevamente la bienvenida a mi canal de YouTube. No te olvides suscribirte, dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos y al final del video siempre darle like. Antes de llegar a esa etapa bonita de mi vida, a esa etapa que cambió mi vida, quiero culminar con este proceso oscuro, con esta etapa oscura que casi acaba con mi vida. Cuando llegamos al 2018, después de habernos casado, después de haber llegado de viaje, de estar con nuestra familia, yo seguí con un tratamiento de una doctora en España que me estaba cayendo súper bien. Cuando llega mayo del año 2018, yo iba bien, yo iba avanzando bien, pero hubo como una semana donde yo me puse muy enferma, donde ya casi no podía caminar, donde me sentía súper débil, terminaba de trabajar y llegaba directamente a la cama. Estaba muy mal y yo era un poco penosa en decirle, por ejemplo, a los managers o a la gente encargada, me daba como vergüenza decirle, ay, me siento mal, me voy para la casa, ¿no? Porque pues no es fácil decir, me voy para la casa porque me siento enferma todos los días, ¿no? Entonces, pues yo ese día, yo me acuerdo que el último día de esa semana yo trabajaba el domingo. Y ese último día yo me sentía horrible, yo estaba desesperada, yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. Me acuerdo que me fui al break y era un poco confuso lo que estaba sucediendo porque yo sentía un cansancio corporal increíble. Yo casi no podía moverme, yo quería estar como todo el tiempo sentada. Era una fatiga extrema lo que yo sentía en mi cuerpo. Ese día al yo terminar, me acuerdo que yo me voy corriendo, llego a mi casa, me acuesto a dormir, le comento a Toño lo mal que me sentía. Y él me dice, bueno, descansa. Me acuerdo que, bueno, él me atendió ese día, yo descansé. Esa noche, ese domingo, para lunes, yo estoy ardiendo en fiebre, en plena madrugada. Antonio lo que hizo fue reaccionar como todo el mundo reacciona, agarró acetaminofén, me dio acetaminofén, colocó un baño de agua templada, me metió en el baño, me bañó porque yo estaba como inconsciente de la fiebre que tenía. Yo tenía una fiebre de casi 40 grados. Y él me metió, el caso fue que en ese momento bajó un poco la fiebre, yo me acosté a dormir. Al día siguiente, cuando me levanto, estoy sudando nuevamente, casi 40 la fiebre. Ese día agarramos, vámonos para el hospital porque usted está mal. Yo fui al DPI, me mandó directamente al hospital, llegamos, yo estaba ardiendo en fiebre, nada me bajaba la fiebre, si tomaba acetaminofén como que me ponía peor. El caso era que mi hígado estaba totalmente afectado. El 70 es el nivel normal, pero el mío estaba mucho por encima del 70. Yo creo que me acuerdo que me dijo que estaba como en 800, algo así. Nada me calmaba. Obviamente, al consumir pastillas, se sabe que cuando uno consume algo, lo primero que pasa es el hígado. Obviamente, llegaba todo al hígado y se alteraba más, ¿no? Entonces cuando yo llego al hospital me pasaron a unas camas, me pusieron suero, me pusieron antibióticos, intravenal, o sea, acetaminofén para bajarme la fiebre porque nada me bajaba la fiebre. Ese día pues duré todo el día en el hospital, era como casi noche, me dijeron bueno ya estás bien, puedes irte a tu casa, todo va a estar bien, simplemente fue una fiebre, de pronto una infección, me mandaron a la casa, estaba todo perfecto. Y esa misma noche nuevamente prendo en fiebre. Fui otra vez al GP, el GP me manda nuevamente a emergencia. Ahí es cuando me dejan hospitalizada. Llegan los doctores, me empiezan a preguntar porque yo tenía un dolor en la parte de la espalda. No me podía acostar porque el dolor era muy fuerte. Era algo como no sé, era una puntada constante que si me acostaba se agudizaba y no podía dormir. Entonces como que
Ahí me pasó lo mismo en el hospital, llegaron cirujanos, me revisaron, me mandaron a hacer exámenes, me hicieron radiografías, me pusieron hasta en una máquina donde a uno le ponen un líquido por la vena y como que se siente uno todo el líquido, como que uno siente como el líquido cuando va por las venas porque es como caliente. Primera vez en mi vida que me habían metido en una máquina así. Es como para revisarme como resonancias magnéticas. Yo la verdad no sé qué fue lo que me hicieron, a ver si era que mi vesícula estaba inflamada, a ver qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo y por qué el dolor de mi espalda. Fueron muchísimos exámenes, fueron ecos, pélvicos, fueron resonancia, fueron muchísimas cosas que estaban pasando en el hospital. Los doctores no daban qué era lo que estaba sucediendo conmigo, lo único que se habían dado era que los resultados de los exámenes venía era que el hígado estaba muy alterado, pensaban que era hepatitis. Luego me acuerdo que como que una madrugada llegó un doctor en donde yo estaba porque duré 2 días como en una sala de espera antes de que me pudieran pasar a un cuarto. Me acuerdo que llegó un doctor todo lleno de sangre, dijo a su esposa, le dijo a Antonio, a su esposa la vamos a meter al quirófano porque yo creo que es la vesícula la que la está molestando y por eso ella tiene ese dolor. Ahí fue cuando me mandaron, me hicieron una radiografía en la vesícula estaba perfectamente bien. El caso era que algo estaba pasando en mi cuerpo, pero los doctores no sabían qué era lo que estaba pasando. Yo les comento, ellos sabían, obviamente es el mismo hospital que siempre me atiende, ellos sabían lo que yo tenía, la condición que yo tenía, pero como que investigaron tantas cosas y no fueron como al grano. El caso era que el hígado me estaba afectando, obviamente, como les comento, el lupus es una enfermedad que afecta a los órganos. Y obviamente yo creo que era eso lo que estaba pasando, el lupus estaba afectando mi hígado por error, por eso era que el hígado estaba inflamado. Cuando, bueno, pasa eso, me dicen, bueno, usted va a ir porque todavía no sabían qué era lo que pasaba y me llevaron a un cuarto solo porque pensaba que era una enfermedad esta que cuando uno viaja le da, que si una malaria o una cosa toda rara que ellos no saben qué es y no saben cómo tratarla. Entonces, no, tenemos que llevarte a un cuarto porque no sabemos qué es lo que tiene, para que tengas tu baño privado, para que no estés con otras personas y si tienes una infección, va y infectas a otras personas. Yo, bueno, perfecto, me pasaron a un cuarto. Ahí duré como alrededor de una semana, pero durante esa semana pasaron muchas cosas. Pero el momento que más fue fuerte fue una mañana, una noche, yo llamo a la enfermera de emergencia porque no soportaba el dolor en mi espalda y en mi barriga y no soportaba el dolor porque ninguna pastilla, ni siquiera una inyección me calmaba el dolor. Esa noche yo estaba muy desesperada. Yo tenía ansiedad, me revolcaba en la cama, la llamaba, le decía, yo no sé qué es lo que tengo, por favor ayúdeme, tengo ansiedad en mi cuerpo, no puedo dormir. El caso fue que ella fue, cuando volvió me inyectó algo en la nalga y ahí fue cuando yo pude dormir. Al día siguiente las enfermeras hacen un chequeo, ellas hacen chequeo en la mañana, por la tarde, creo que son 3 veces al día. Y a las 6 de la mañana ellas llegan y hacen su chequeo a los pacientes y me revisan. Cuando ella me toma la temperatura, yo estaba como a 1 o 2 puntos de tener fiebre a 40. Ella sale corriendo, me dice, yo me acuerdo que ella agarró, me despertó, me dice, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y yo estaba como inconsciente de la fiebre que tenía. Sale corriendo, llama un montón de doctores. Cuando yo veo, entra un montón de máquinas, me empiezan a colocar cánulas en los brazos. Tenía creo que una aquí, una aquí, una aquí. Me acuerdo que yo estaba como mareada porque obviamente la fiebre me tenía atontada. Yo veo como 10 máquinas alrededor mío, me pongo a llorar porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Me sentía súper mal. De verdad, yo ahí sentí como que mi vida se estaba acabando. Yo decía, Dios mío, no puede ser que esta enfermedad vaya a acabar con mi vida. Me acuerdo que me dicen, ¿tienes un familiar? ¿Tienes a alguien? Aquí en Irlanda, usted no se puede quedar con nadie. Usted lo cuidan los enfermeros. Usted no está permitido que alguien se quede con usted. El caso es que ahí usted no se puede quedar. Usted tiene un horario de visita y fuera de ese horario no puede haber nadie. Y yo me acuerdo que yo llamo a Antonio, le digo, mire, vente, me pasan el teléfono, me lo ponen, me digo, vente, estoy muy mal, estoy con un montón de suero, no sé qué es lo que pasa. Aquí un montón de doctores, algo está muy mal.